Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios y yo les quiero recordar el pasaje. Tiene temas teológicos sumamente importantes y sumamente difíciles también, y yo les recuerdo esto porque como lo estamos viendo, es casi que ir como corriendo una maratón o una carrera, es a un ritmo bastante rápido. Les recuerdo que la idea comienza en el versículo 6, la lectura que hemos tenido el día de hoy, del versículo 6 al 16, donde hemos visto la madurez cristiana, la revelación del plan de Dios. Hemos hablado algo de predestinación y vimos que el contenido de la salvación también estaba dentro de la predestinación que el Señor nos ha dado. Pero vamos a ver también, hablar ahora de la inerrancia, de la personalidad del Espíritu Santo, de la deidad del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de eso podemos hablar de la Trinidad. Y también vamos a hablar de la iluminación del Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, como les digo, lo estamos viendo como Pablo nos lo está diciendo aquí, pero si agarramos un tema de estos, podemos buscarlo no solo en la primera carta a los Corintios, sino en otros pasajes de las Escrituras y ver a más profundidad cada tema, y eso sería una prédica temática. Pero estamos viendo o exponiendo aquí la carta a los Corintios. Y como les digo, es tal vez la velocidad con que se ven los temas es bastante rápido. Hay temas, y ahorita vamos a observar el pasaje que nos toca, es el versículo 10. Aquí, antes de entrar al pasaje, quiero yo que veamos algo acerca de un tema teológico que nos va a introducir el pasaje. Este es un tema teológico, es un tema que se dio en la época medieval y que se retomó en la Reforma. Y el tema es Dios escondido. Se los voy a explicar así brevemente. Ustedes lo pueden buscar como Deus absconditus. Está hasta en latín porque es un tema medieval. Entonces, Deus absconditus. Si ustedes lo buscan en su teléfono o en su computadora o le dicen al teléfono Deus absconditus, van a saber, el teléfono lo va a detectar y van a saber hasta cómo se escribe. Pero es así, Deus absconditus, y la idea es de que Dios no se puede conocer por las propias fuerzas del hombre. Si Dios se conoce es porque Él se ha revelado. De otra manera no se puede conocer. Algunos teólogos hablan de que en la naturaleza podemos conocer a Dios, y eso está basado en Romanos capítulo 1. Pero esa naturaleza también es una revelación, una manifestación de Dios. Cuando ven Romanos 1:19, ahí dice que es una manifestación de Dios. Y usa la palabra faneros, que es manifestarse. Él está haciendo la acción de manifestarse en Romanos 1:19. Es evidente también lo que Él hace. Y por eso es que el ser humano no tiene excusa. Pero es una acción divina. Si el Señor no se hubiera manifestado, el hombre no tendría cómo conocer a Dios. Por eso es un Dios oculto, esa es la idea. Pero Él se hace manifiesto, se hace evidente. Y aquí, como les digo, yo creo que es una manifestación de Dios, aunque algunos teólogos han discutido que es
algo que está en la naturaleza, porque tenemos esa revelación natural, pero nosotros también tenemos una revelación especial. ¿Qué es lo que se hace evidente en la revelación natural? Su eterno poder y gloria. El mismo pasaje lo dice. No es todas las cualidades del Señor, sino su eterno poder y gloria, es decir, la existencia, de tal modo que nadie puede decir que no hay Dios. También el mismo texto, en el versículo 20 de Romanos 1, dice que se hacen evidentes a la humanidad, que la humanidad es capaz de conocerlo. Pero todo eso no es por la propia fuerza del hombre, sino que es una manifestación de Dios. Y en este pasaje de 1 de Corintios vamos a observar una idea que sigue este quehacer teológico, de que la idea es de que un ser inferior no puede conocer a uno superior. Un superior sí puede conocer a uno igual o inferior. Y les ejemplifico esto. Por ejemplo, un perro no va a comprender la complejidad de la vida humana. El perro está ahí, es un animal muy bonito para nosotros, pero no va a entender la complejidad de la vida humana. ¿Por qué se reúnen los humanos los domingos? Eso no lo va a entender. No están diseñados para eso. Estamos transmitiendo también vía internet. ¿Qué va a saber un perro de los avances del ser humano? No lo entiende. Pero un ser humano, como es alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que ser un ser mayor que el perro. Eso definitivamente. Entonces nosotros vamos a entender, podemos comprender lo que hacen otros seres humanos. De hecho, en la escuela, cuando usted va a estudiar primaria, secundaria, todo eso es lo que otros seres humanos han descubierto en la historia. Usted no sale sabiendo matemáticas porque usted lo descubrió, sino porque alguien más ha aplicado y supo sumar, supo restar, y la trigonometría y otro tipo de cosas, es porque alguien en la historia ya lo avanzó. Entonces, sí puede comprender las cosas que otro ser igual a usted hace. Podemos comprender y usar, por ejemplo, el internet, porque es hecho por seres iguales. Y también podemos comprender el funcionamiento de un ser inferior como el perro. Hay personas que se dedican a adiestrar a los perros porque saben cómo hacerlo. Los veterinarios saben cómo funciona el cuerpo de un animal. Podemos acercarnos a eso y comprender bastante el funcionamiento de seres inferiores. Pero con respecto a Dios, al ser el ser supremo, ahí el humano no puede entender nada. Y no puede entender nada que Dios no haya revelado por sí mismo. Pero Dios, como ser supremo, sí nos entiende a nosotros, sabe cómo comunicarse con nosotros y nos conoce. Y conoce también a cualquier animal menor a nosotros. Entonces, esa es la idea. Lo igual puede conocer a lo igual o inferior. Y lo que es superior no se puede conocer si no se manifiesta. Entonces, en ese sentido, tenemos también que Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Y para que anoten ustedes, en Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación.
ese primogénito de toda creación, sabemos que Él tiene el poder de toda la creación, pero en lo que nos queremos concentrar es que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando usted tiene un sello y no sabe de qué es el sello, lo entinta y lo pone en una hoja de papel. Y entonces ve en la hoja de papel de qué es el sello. Es básicamente la misma idea que Pablo le está dando aquí a los colosenses. Usted no tiene un sello con la letra A y cuando lo va a poner en una hoja aparece la letra B. Eso no es así. Es lo mismo que tiene en el sello, es lo mismo que va a tener en la hoja. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el que nos revela a Dios. Entonces, por medio de Jesús, Dios, el Padre, se da a conocerlo. Y conocer a Jesús es conocer al Padre. Entonces, podemos leer lo que Felipe le dijo al Señor en Juan 14, del 8 al 10, se los leo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces tenemos que Jesús es la revelación, pero también tenemos que la persona del Espíritu Santo es el revelador. Uno es la revelación y hemos visto que el Evangelio, eso que hablan los apóstoles, que antes era un misterio, es manifiesto en Jesús porque Él es la revelación. Pero el Espíritu Santo es revelador. Y el Espíritu Santo, hermanos, ha hecho obras que revelan a Dios. Tenemos, por ejemplo, en Lucas 1:35, en la encarnación de Jesús, donde el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Es una acción que hace el Espíritu Santo, revelando, porque Él es el agente revelador. También en la creación, vemos en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, participando de la creación, como un agente revelador. Entonces, esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy en cuenta con el pasaje que vamos a ver. Porque si se recordarán, el último versículo que vimos nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vamos a hablar de la revelación aquí. Antes de entrar al texto, siempre me gusta recapitular, y en este caso teníamos que tener esa idea en mente, que Dios sería un ser oculto si Él en su voluntad no se hubiera revelado. Pero como se revela, entonces lo que se ha revelado de Él es lo que nosotros podemos llegar a conocer. En eso, tomando en cuenta con lo que nos hablan los corintios, que los corintios por su cultura buscaban el honor intelectual, y aunque tenían dones de conocimiento, ¿verdad?, no los utilizaban bien, se enorgullecían ellos y causaban divisiones. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 10. Pablo luego nos habla de que la sencillez del evangelio
implica la cancelación del orgullo y lo humilla. Ese orgullo que tenían era humillado por Dios y cancelado. No tenían de qué exaltarse ellos a ellos mismos, porque ante todo el evangelio es el poder de Dios, que no dependía de ninguna sabiduría humana, no dependía de técnicas de oratoria, no dependía de Pablo, es el poder de Dios. ¿Sí? Y por eso es de que la fe verdadera no estaba fundada en alguna sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo enlazamos eso con la idea de Deus absconditus o del Dios escondido? Porque, hermanos, ellos en su propia mentalidad querían acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Esa es la idea, con la sabiduría humana, y eso es imposible. Es solo con el poder de Dios, con la manifestación de Dios, que podemos acercarnos a Él. Y es que Él se manifiesta, por eso es de que lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, ni ha subido del corazón del hombre, es decir, no es de la humanidad, sino es de Dios. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y no es algo al azar, sino que Dios lo preparó, y vimos que Dios lo preparó desde antes de los siglos, desde la eternidad. Entonces, recordemos eso, hermanos, para entrar al pasaje en el versículo 10, pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te agradecemos, Señor, porque tú en tu voluntad te has manifestado, te has revelado y lo has hecho, Señor, en una forma en que lo podamos comprender. También nos has dado la capacidad intelectual y nos has diseñado para que podamos entender esa revelación. Y no solo eso, Señor, sino que tú con tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ilumina y nos hace entender las Escrituras. Señor, te pedimos que en esta oportunidad, en este tiempo especial de estudio, nos guíes con tu Espíritu para que la palabra que tenemos aquí, que es inerrante y es exacta porque tú la has revelado, Señor, la podamos entender, asimilar, comprender y que nos des la seguridad y en esa seguridad actuar, Señor, según lo que a ti te agrada. Te alabamos, Padre, y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, veamos el versículo 10 al 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y cuando tenemos un tema así de teológico, también vamos a tener un camino bastante empinado. Y desde la primera palabra del versículo ya tenemos algo que podemos estudiar bastante. Porque la palabra pero aquí tenemos una conjunción adversativa. Aunque hay muchas Biblias que traducen porque, y es por una variación que hay en el texto. Si traducimos pero, como está en la versión 60, podemos darle énfasis a la condición de la incapacidad que tenían algunas personas en Corintio. Y eso se trataría todo el pasaje que se viene del 10 al 16. Y por otro lado, si la traducción sería porque, entonces nos estaría dando una explicación del conocimiento que Dios ha preparado, lo que el ojo no oyó, lo que el ojo no vio ni oído oyó. Eso sería porque Dios nos las ha revelado. Aunque el apoyo está más en la traducción pero.
Entonces tendremos un contraste. Y otra cosa que hay que ver para saber de qué se trata lo que estamos viendo en estos 6 versículos que siguen es el pronombre nosotros. Ahí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Y entonces tenemos que observar quiénes son esos nosotros. Es muy importante y para eso, para ver de qué se trata, quiero yo presentarles 5 posibilidades. Vean, son 5 posibilidades y que la podamos enlistar. Primero, si interpretamos ese nos o nosotros como si Pablo estuviera hablando de él mismo, por ejemplo, les voy a decir, hoy vamos a hablar en Primera de Corintios, y cuando yo digo eso, no es de que vamos a tener un diálogo, ¿no?, aquí con toda la congregación, con no sé cuántas personas hay que vamos a dialogar. Básicamente yo estoy hablando y ustedes escuchando, y es una forma de hablar. Y algunos creen que Pablo se está refiriendo a sí mismo. Esa forma de hablar de Pablo a sí mismo sería que el pasaje que tenemos aquí estaría hablando de la revelación y de la inspiración. Aunque he de decir que personalmente no concuerda con el resto de nosotros, de los pronombres que tenemos en el contexto. Otra posición, la segunda posición, puede referirse a Pablo y a los escritores de la Biblia, quienes recibieron revelación e inspiración para escribir la Biblia. Y podemos recordar, porque el pasaje habla mucho del Espíritu Santo, Juan 14:26, donde les leo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esas palabras Jesús se las estaba diciendo a sus discípulos, a los 11 discípulos, porque Judas se había ido. Entonces la interpretación ahí es de que es un círculo cerrado, es en nosotros. Otra idea, la tercera idea, hermanos, es de que sea Pablo y quienes tenían los dones de profecía en el tiempo de que Pablo escribió la carta. En ese tiempo los dones de profecía eran vigentes y se mencionan en el capítulo 14:1 que están vigentes los dones y que deberían de buscar los dones, y el don de conocimiento y ciencia que tenemos en el versículo 5 del capítulo 1, que ya lo hemos visto, que Pablo habla de que agradece al Señor por ese don de conocimiento y ciencia que los corintios tenían. Entonces, esa es otra idea. Aquí tenemos una cuarta idea, que es en nosotros sean los corintios que son maduros, de los cuales el contexto nos habla en el 2:6. Si ustedes lo ven, entonces ya no se estaría hablando de la revelación, sino que el pasaje se estaría refiriendo a la iluminación, que es otra cosa diferente a la revelación o a la iluminación. Y es sumamente evidente que el párrafo sí va a hablar de la iluminación en los versículos 14 y 16. Creo que el hermano Edgar iba sobre todo por la idea segunda, que él habla, creo que él creía que era Pablo y los escritores de la Biblia, porque habla de la inspiración y la revelación. Él tenía esa opinión. Su servidor, en cambio, yo sí creo que está hablando de la tercera opción, que es en nosotros. Está hablando de Pablo y los corintios. Y les voy a decir por qué. Si ustedes pueden regresar al versículo 1 del capítulo 2, dice, les voy a leer, aunque aquí tengo la versión de la Biblia a las Américas,
fui a vosotros. Y ese fui a vosotros es yo fui a vosotros. Está hablando en primera persona. Y todos los pronombres hablan de mi predicación. Hasta el versículo 5 habla del yo. Pablo está haciendo una acción. En el versículo 6 cambia completamente y dice, sin embargo, hablamos. Entonces ahí cambia el nosotros. ¿Y cuál es el cambio que tenemos en el versículo 6? Que está hablando de yo y los que tienen madurez en Corintio. Entonces son personas que tienen que tener madurez en Corintio, y por eso yo agarraría la postura 3 y tomando en cuenta de la profecía que ellos tenían, que era vigente, el conocimiento y la ciencia, y no tomaría en la cuarta posición que habla de la iluminación, porque el contexto está hablando del contenido de la revelación. Entonces el contexto del capítulo, del versículo 7 al 9, todo ese contexto está hablando del contenido de la revelación y va a seguir hablando del contenido de la revelación. Entonces nos está hablando de la revelación en el pasaje hasta el versículo 13, donde va a comenzar hablando de cómo es de que se aplica esa revelación con la iluminación del Espíritu Santo. Y bueno, no les dije la quinta, pero quiero decirles por qué veo yo que es esa profecía. Yo, para ser sincero, soy cesacionista y bastante extremo en ese sentido. ¿Qué es eso del cesacionismo? Que los dones cesaron después de que se escribió el amén del Apocalipsis. Después de eso cesaron los dones, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13. ¿Por qué es? Y yo creo que es la postura de la iglesia, sin duda. Yo sé que el hermano Edgar también era cesacionista, pero en el tiempo de Pablo sí habían profecías. Ya les dije, en el capítulo 14:1 se mencionan. Esas profecías, hermanos, no son superiores a la Escritura, ni tenían contenidos completamente diferentes. No eran superiores. Hay que recordar también que un profeta es el que llevaba la palabra de Dios, porque a veces cuando pensamos en profecía como que la idea cultural es alguien que adivina el futuro, y eso no es así, sino que era quien llevaba la palabra de Dios. Claro, hay profecías y hay palabra de Dios, por ejemplo, en Juan, que ve el Apocalipsis en el futuro, sí parte en ese futuro, pero no necesariamente es algo en el futuro, sino que era revelación de Dios. Eso eran los profetas. Y si tomamos en cuenta que los corintios hablaban profecías, pero Pablo tiene que escribir la carta, es porque esa profecía no era superior, no era una revelación diferente ni superior a lo que está inspirado. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. Sí, tenían un conocimiento y un don, pero ese conocimiento y don cesan porque cuando las escrituras se completan, ya no hay nada más que agregar. Como les digo, eso lo vamos a retomar cuando veamos los dones espirituales en la carta. La quinta cosa que nos habla, que la quinta interpretación de qué habla el pasaje, es dada por Schaeffer, que él dice que aquí hay diferentes temas, que nos habla de la revelación, de la iluminación y de la inspiración. Como les digo, yo voy a ir más por la postura que nos habla de la revelación en este pasaje, porque
nos está hablando del contenido en todo el contexto. Y quiero separar, que ustedes recuerden qué es cada cosa. La iluminación está relacionado con la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada persona para que aclarar y que las personas puedan entender el contenido de lo que ya ha sido revelado. La revelación es el contenido o el material que el Espíritu Santo ha revelado, ¿sí? Y la inspiración es el método para registrar esa revelación. Entonces, tenemos el contenido, que es la revelación, tenemos el método para registrar ese contenido, que es la inspiración, y la forma para aclarar ese material que tenemos, que es la iluminación. Son tres cosas diferentes las que hay. Aquí vamos a observar, si Dios nos lo permite, solo el contenido de la revelación. Y nos dice que Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Como les digo, aquí es quitar el velo, ser manifiesto. Y vamos a ver qué es el contenido. Eso es muy importante. El medio que utiliza Dios, hermanos, es el Espíritu Santo. Por eso decimos que Él es el revelador. Él es el que posibilita el conocimiento de ese Dios escondido. Él es el que hace manifiesto a Cristo y por el Espíritu Santo. Luego nos dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese porque es una explicación y vamos a ver que todo puede traducirse todas las cosas. Ahora, todas las cosas lo escudriña el Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Aquí la palabra escudriñar, hermanos, no implica que el Espíritu Santo está investigando metódicamente cómo es Dios, cómo va a conocer al Padre, y entonces va a hacer un método para ver cómo es el Padre. No, la idea es de que el conocimiento que ya posee el Espíritu Santo es como cuando usted investiga algo a profundidad. Esa es la idea. No es de que el Espíritu Santo esté averiguando cómo es el Padre, no, Él ya conoce, pero ese conocimiento es tan profundo que es similar al que cuando uno investiga algo a profundidad, que usted pasa horas y horas leyendo, analizando, experimentando, entonces llega a una conclusión. Y cuando ya llegó a esa conclusión, entonces tiene ese conocimiento. Esa es la idea, el resultado de la investigación. No es el proceso de la investigación, sino el resultado de la investigación. Y por eso, este pasaje habla mucho de la personalidad del Espíritu Santo. Pues es un conocimiento que el Espíritu Santo tiene y el Espíritu Santo aquí también se distingue del Padre. Hay personas que creen que el Espíritu es como una fuerza de Dios que está ahí presente, impersonal. Y nosotros aquí vemos que es una actividad intelectual. Una fuerza no tiene intelecto. Usted puede tirar una manzana o tirar una piedra y ver cómo cae hacia la tierra usando la gravedad. Y eso no es algo intelectual que caigan las cosas, sería una fuerza. Pero al conocer a Dios y a lo profundo de Dios, esa actividad intelectual y que se distingue de Dios el Padre, eso es personal. Hay que ver eso y
es una de las cosas que todo cristiano debería de comprender y saber, hermanos. Porque decimos que adoramos al Trino Dios y no sabemos qué es Trinidad. Vemos que escudriña aún lo profundo de Dios. No es un conocimiento superficial. Los corintios querían llegar por el raciocinio a conocer a Dios y no lo iban a hacer. Como les digo, no se puede conocer solo por la razón. Pero en contraste, el Espíritu, que es revelador, Él sí conoce las profundidades de Dios. Y siguiendo ese principio de igualdad, hermanos, que solo los seres que son iguales pueden conocer lo que es igual, también aquí tenemos la deidad del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros que podemos conocer a Dios porque conocemos lo que Dios nos ha revelado, el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios, conoce plenamente a Dios, y si conoce plenamente a Dios es porque el Espíritu Santo también es Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí vamos a ver una analogía que Pablo utiliza. Aquí en esta pregunta que dice sino el espíritu del hombre que está en él, no está diferenciando Pablo que el espíritu es una cosa y el hombre es otra cosa, sino que el mismo espíritu que produce el conocimiento personal, que es el cuerpo, aunque tengamos mente y el cerebro, no es donde está la imagen de Dios. El mismo espíritu conoce lo que las personas hacen porque Él es el que produce ese conocimiento. Entonces no puede no conocer algo que el mismo espíritu genera. Y esa es la analogía que Pablo está utilizando aquí. Nadie, hermanos, puede conocer los pensamientos de otras personas. Ustedes podrán estar viendo su Biblia, me podrán estar viendo a mí, pero yo no sé qué es lo que están pensando ustedes. Y sin embargo, ustedes sí pueden saber qué estoy pensando yo porque se los estoy expresando con palabras. Así, el Espíritu Santo también nos revela a Dios porque se comunica con nosotros. Entonces, nadie, hermanos, puede conocer su mente. Y en este punto quiero yo que ustedes sepan que ni Satanás puede conocer sus pensamientos. No sé, en la cristiandad ha habido personas que creen que Satanás conoce los pensamientos de las personas y sabe cómo tentarlos, porque él no. Satanás también es una criatura. Solo el Señor lo conoce a usted más que a usted mismo. Yo puedo conocerme, mi esposa me conoce bastante, hasta puede decir, si se entera de esta noticia, tal vez se enoje, tal vez se moleste o se ponga triste, y adivinar cómo voy a actuar yo, porque nos conocemos. Pero Dios nos conoce plenamente, es el único que nos puede conocer plenamente. No solo conoce nuestro pasado, nuestro presente como nosotros, sino todo nuestro futuro. Y no solo el futuro hasta que llegue nuestra muerte, hermanos. La eternidad conoce el Señor, nuestra propia eternidad. Entonces, pero entre los hombres nadie puede conocer si no se expresa, solo el espíritu del hombre que genera ese conocimiento. Y nos dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí la analogía termina diciendo que el Espíritu Santo es Dios, porque solo el mismo Dios puede conocerse, siguiendo ese principio de igualdad. En otras palabras, hermanos,
lo que está demostrando aquí en parte es la deidad y la omnisciencia del Espíritu Santo. Solo Dios es omnisciente y lo que vemos es de que el Espíritu Santo también es omnisciente. Puede conocer infinitamente al Padre. Y para aclarar un poco del tema de la Trinidad, pueden buscar en Lucas 10, versículos 21 y 22, porque ahí en Lucas 10 también se muestra que Jesús conoce al Padre. En Lucas 10, Lucas 10, versículos 21 y 22, les leo: en aquella misma hora Jesús se recogió en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí lo que observamos es de que el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo. Tenemos ese conocimiento trinitario. Y no solo eso, sino que el Padre también tiene potestad de dar a conocer o esconder a los sabios y a los entendidos. Y el Hijo también tiene la potestad de revelarse. Así, el mismo Padre y el mismo Hijo tiene no solo el conocimiento del uno del otro, sino el poder de revelar el conocimiento o de velarlo. Eso es lo que nos dice. Entonces tenemos completa el conocimiento trinitario. Aquí tenemos que el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, y en Corintios tenemos que el Espíritu Santo conoce al Padre y por lo tanto, si el Padre conoce al Hijo y el Espíritu Santo conoce al Padre, entonces podemos saber que el Espíritu Santo también conoce al Hijo. Para terminar el tema de la Trinidad, debemos de notar que en Mateo 28, 19, donde se habla de la fórmula bautismal de por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay que ver que aquí nos dice que es un Dios tripersonal. Vean que dice el nombre singular. El nombre es un solo ser. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas. Voy a correr un poco con el resto de versículos. Y nos dice el versículo 12, regresando a Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Así como el Espíritu Santo revela a Dios, el Espíritu del mundo lo que va a hacer es conocer o incitar las cosas del mundo, siguiendo esa analogía que Pablo está utilizando. En ese sentido, hermanos, algunos creen que este espíritu es Satanás, siguiendo lo que nos dice Efesios 2. Pero no necesariamente, puede ser el sentido de las prácticas filosóficas, retóricas en la búsqueda de la grandeza, esa actitud que puede tener el significado de espíritu, que es el significado que tenían o lo que tenían los corintios en aquella época. Cuando ustedes pueden apuntar primera de Juan 2, 15 al 17, ahí habla de amar las cosas de este mundo, esa actitud que tiene el ser humano, incluyendo la vanagloria que los corintios tenían, pero es una actitud. Ven, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él, porque todo lo que
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del mundo, sino de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí también podemos citar que junto a los deseos de la carne están la vanagloria y lo que lleva a un conjunto de cosas que son la disposición que tiene el espíritu de hacer las cosas del mundo. Entonces también se puede referir a esa disposición que uno tiene, y yo creo que el pasaje está hablando más de la disposición que los corintios tenían en querer engrandecerse ellos mismos, a que Satanás los esté induciendo a engrandecerse, aunque definitivamente es la misma mentalidad de Satanás que tenían ellos de vanagloriarse ellos mismos. Siguiendo el versículo 12 nos dice: el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí, lo que Dios nos ha concedido. Veamos Deuteronomio 29:29, que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí me quiero detener un poco, Deuteronomio 29:29, porque nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero hay cosas que son secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu que proviene de Él son las cosas que Él en su voluntad ha revelado para nosotros. Y lo que vemos aquí es de que Dios no se revela totalmente. En la Biblia, hermanos, tenemos un conocimiento de Dios, pero no es todo la infinitud del conocimiento de Dios. Ahora, ¿eso hace a la Biblia incompleta? No. Es lo que Dios nos ha concedido, lo que Él en su infinita sabiduría nos preparó desde antes de los siglos para que nosotros conociéramos. Por lo tanto, es algo perfecto, porque es algo preparado por Dios. Y ahí en la Biblia encontramos el propósito de nuestras vidas. Cómo es que Dios nos ama, cómo es de que Él prepara las cosas, lo encontramos en las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, no hay que agregar más. Muchas personas quieren agregar mediante visiones, cosas que, sueños, no sé, diferentes cosas, algo a la Biblia que es certera y completa. Y si recordamos en el capítulo 1, Pablo nos dice que hay dos grandes tendencias: el racionalismo de los corintios y la religiosidad de los judíos. Pero la pregunta, hermanos, es: ¿quién domina todas las Escrituras? ¿Quién domina la Biblia? Hay pasajes, hermanos, que nos podemos romper la cabeza estudiándolo hasta dolor de cabeza y pensar que eso, hermanos, no es suficiente para el ser humano. No, tenemos aquí en las Escrituras la vasta revelación y nos tenemos que enfocar en ellas. Pero siempre cuando nos acerquemos, nos debemos de acercar en la fe y la dependencia del Señor. ¿Nos lleva trabajo y esfuerzo estudiar las Escrituras? Sí, pero todo ese esfuerzo que hacemos es en dependencia del Señor. Si no, vamos a caer en la misma actitud que tenían los corintios, como hemos visto anteriormente. Pero hay cosas que el Señor
se guarda para sí y nosotros no lo vamos a conocer, porque si Él no se manifiesta, entonces no lo vamos a conocer. Que aquí en las Escrituras tenemos un sistema completo. No tenemos por qué andar buscando más. Gente que cree que en las estrellas va a conocer el futuro. ¿Para qué? Dios ha manifestado ya en las Escrituras qué es lo que Él quiere que usted conozca. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La enseñanza que Pablo está hablando es algo que el Espíritu Santo les revela. Aquí recalca que es una revelación y no una especulación humana. No es sabiduría humana, lo cual es importante ante lo revelado y deja en pura especulación a las personas. Veamos que hay acciones que Dios hace. En el versículo 10 dice, Dios nos la reveló a nosotros, y en el versículo 13 enseña el Espíritu. Dios las revela y el Espíritu la enseña. Son acciones que Dios hace. Y si son acciones que Dios hace, eso, el contenido y la acción tiene que ser perfecto, porque Dios no estaría enseñando errores. Entonces, las Escrituras, aquí tenemos las Escrituras, son una revelación sin error, que es lo que conocemos como inerrante e infalible, que no puede fallar nunca en el tiempo. Y como les dije, las profecías que los corintios tenían, ese conocimiento, tenía esa cualidad que si viene de Dios, era inerrante. Uno de los versículos más importantes para demostrar las características de la profecía y de la revelación de Dios es Deuteronomio 18:20, se los leo, que dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese que es palabra de Jehová que no ha hablado, con su presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué es lo que tenían que, y sigue el pasaje? Lo que hacían es de que si el profeta, o en este caso el apóstol, revelaba o decía que hablaba cosas por Dios y no se cumplían, es decir, tenían errores, fallaban en el tiempo, entonces esa persona no estaba hablando cosas del Señor, porque lo del Señor tiene que ser perfecto. No puede haber error en lo que el Señor se está manifestando. El Señor no está jugando con usted, hermanos. Al revelarse, Él da las cosas correctas, sin errores. Cuando observamos ahora las interpretaciones modernas de las Escrituras y observamos que ellos dicen, pues lo que pasa es de que la Biblia se escribió en un tiempo donde culturalmente estaba de esta forma y entonces ya para nosotros ya no apliquemos este pasaje o algo así. Eso sería que la Biblia es falible, es decir, falla en el tiempo. Y la revelación del Señor no puede fallar, ni ahorita, ni hace 2000 años, ni hace 4000 años, ni lo va a fallar en 2000 años de aquí en adelante. No puede fallar. Es importante también observar que cómo es que lo enseña el Señor, cómo es de que el Espíritu Santo enseña y cómo es que Dios se revela, porque lo hace en un lenguaje en que nosotros podemos acceder, es comprensible para los humanos, nos debemos de acercarnos a Él. La revelación, hermanos, no está hecha a base de ladridos ni maullidos. Eso nunca entenderíamos un maullido o un ladrido si así el Señor se revela. Está escrito en palabras que podamos comprender. Y
tenemos traducciones. Yo creo que en esta iglesia ahora ya no hay excusa de que, ay hermanos, es que yo no sé griego y hebreo, porque estamos estudiando los idiomas para ir a los textos. Aunque si usted lo hace también en una traducción, es buena la traducción. Pero no hay excusa de que no nos podamos acercar. El Señor se manifiesta, hermanos, en un lenguaje que tenemos acceso nosotros. No está escrito ni siquiera en algún lenguaje angelical que saber ni qué está hablando. No, está escrito para que nosotros la podamos comprender. Y termina el pasaje diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Parafraseando, hermanos, podríamos decir que hablamos o explicamos lo espiritual, es decir, lo que Dios ha comunicado por medio o con palabras espirituales que el Espíritu Santo enseña. Aquí quiero leerles otras versiones de la Biblia, la Reina Valera actualizada 2015. Sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. La Biblia Jerusalén Latinoamericana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando las realidades espirituales en términos espirituales. La Biblia Las Américas, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con las palabras espirituales. Está hablando de acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque lo espiritual es ese contenido de la revelación que el Señor nos ha dado, lo vamos a interpretar y a enseñar, expresar con palabras también espirituales. Y por eso aquí ya vamos a comenzar a ver en el siguiente pasaje lo que es la iluminación. Los versículos siguientes del 14 al 16 hablan de la iluminación, que es explicar con términos espirituales lo ya revelado. También nos va a presentar el problema de que, aunque tenemos la revelación aquí, hermanos, ¿cómo es de que las personas no la entiendan? Tenemos un lenguaje que se puede entender, pero se debe de interpretar con un lenguaje espiritual. Y aquí también les quiero poner el ejemplo de un daltónico para terminar el pasaje. Un daltónico, hermanos, es alguien que no puede distinguir los colores. Aquí tenemos una Biblia que es corinta o roja, de una tonalidad roja. Si viene un daltónico, lo que va a ver es una Biblia de color gris, porque él no tiene la capacidad, por el problema de la vista que tiene, de observar el color. Va a decir, eso es gris, ¿verdad? Entonces, de manera similar, tenemos el contenido de lo espiritual interpretado por las palabras espirituales. Y la incapacidad de aquellas personas que no tienen la iluminación del Espíritu Santo en ver las cosas de diferente manera. Pero el problema no está en que la Biblia no sea roja. El problema está en el daltónico, en esa persona que es incapaz. La Biblia es roja y todos es una manifestación que es visible para todo el mundo. Pero el problema no está en las escrituras, no está en el contenido, sino en la manera en que llegan esas personas a decir que la Biblia es gris. Y un problema con los cristianos, hermanos, es de que a veces ni se acercan a la Biblia. Una persona que está caminando aquí en la calle nunca va a saber ni siquiera que existe la Biblia, no que es de color rojo, no. Y eso también va a ser un problema ya personal para la iglesia en general.
Si usted no se acerca nunca a las Escrituras, ni siquiera va a saber de qué se trata. El contenido ese, ahí va a estar el contenido siempre. Pero si usted no se acerca, hermanos, entonces ni siquiera va a saber de qué existe. Entonces acerquémonos siempre confiando en el Señor. El contenido, hermanos, yo sé que este pasaje es bastante teológico en un sentido que habla de la personalidad del Espíritu Santo y de la manifestación del contenido que el Señor ha revelado. Vamos a ver en nuestra siguiente meditación, si Dios nos lo permite, en 15 días, también cómo es de que se interpreta ese contenido. Vamos a hablar de la iluminación. Pero acerquémonos, hermanos, porque cada uno de nosotros que ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador, tiene el Espíritu Santo que ilumina también ese contenido. Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, tanta bondad para nosotros, que somos personas que no merecemos nada, Señor, y tú en tu divina misericordia nos has alcanzado, te has manifestado. Y si sabemos algo de ti, el propósito de nuestra vida, de tu plan, Señor, tu plan salvífico, es porque tú nos lo has manifestado, te has revelado y lo has dejado por escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Señor. La Biblia que está en un lenguaje el cual, Señor, tú lo has puesto y nos has diseñado a nosotros también para que podamos llegar a Él y conocerte a ti. Señor, sabemos que si nosotros te llegamos a amar es porque tú nos has amado de primero, como bien nos lo dicen las Escrituras. Nuestra fe, Señor, es una dependencia absoluta de ti. Dependencia de saber que tú te revelas en las Escrituras, dependencia de saber que lo haces de manera perfecta, y dependemos también, Señor, de que tú nos aclaras lo que en ellas está escrito. Te alabamos, Señor, por tanta misericordia y por esa manifestación escrita que nos has dejado de tu voluntad. Y te pedimos que cada día, cada hora, cada minuto, cada respiro de nuestras vidas, Señor, podamos hacer lo que está escrito, dependiendo de ti, de tu guianza, para tu gloria, para tu honra, para cumplir ese propósito por el cual nos das la vida, Señor. Eso lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.